Ok. Entonces vamos a ver hoy más con énfasis el del 99, pero necesariamente nos tenemos que referir al ataque terrorista de marzo del 98. Este fue uno de los tantos crímenes que no se pueden perdonar a las FARC y que al reabrir los archivos y reabrir las memorias y los recuerdos, cada vez se encuentra más inconcebible que el señor Juan Manuel Santos se haya arrodillado de esa manera tan servil ante las FARC y que ahora el señor Petro esté terminando de hacer la paz total con estos criminales que deben estar en las cárceles y no haciendo política, ni mucho menos sentados de tú a tú con el Estado colombiano. Pero entremos en materia, mi coronel. Mi coronel, hoy lunes 19 de septiembre del 2022 examinaremos otro fenómeno complejo de violencia multiforme sucedido en el centro del departamento del Meta, convertido en un centro geopolítico y geoestratégico para los perversos intereses de los cabecillas narcoterroristas de las FARC, junto a otros carteles de narcotraficantes y los directivos del Partido Comunista, con miras a la implantación de un criminal sistema de violencia contra el campesinado, en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es la importancia del asedio del municipio de Puerto Lleras del departamento del Meta en esta vital zona de los Llanos Orientales? Bueno, mi coronel, como usted lo enuncia, municipio de Puerto Lleras está ubicado en el centro del departamento del Meta. Y si miramos el mapa de Colombia, el departamento del Meta está ubicado en todo el centro del país y es un departamento que por su situación geográfica, ubicación geográfica, articula a Colombia en sí desde el centro hacia los 4 puntos cardinales. Por el sur nos lleva al Guaviare y al Caquetá, que son dos zonas muy importantes. Por el occidente entra al departamento del Huila, casi al Tolima. Realmente es una pequeña muesquita y la que no deja unir directamente al Tolima con el Meta y en el páramo de Sumapaz, en la cordillera. Entra a Cundinamarca, entra a Bogotá, a Casanare y prácticamente limita con Boyacá, con Bichada, con Guainía. eh, o sea que realmente solamente le falta limitar con el Baupés en toda esta zona porque las demás todas tienen contacto directo el departamento del Meta. Y si está en el centro del país, el departamento del Meta con una llanura riquísima, con una montaña muy rica, pues el municipio de Puerto Lleras sí que es cierto que está mejor ubicado porque está en todo el centro del departamento. Y al mirarlo aquí es bañado en sus límites por el río Ariari, que atraviesa el departamento de noroccidente a suroriente y va a desembocar en el río Guaviare. Este río Ariari nace en el páramo de Sumapaz, es una de las tantas corrientes hidrográficas que nacen allí y irriga hacia el suroriente hasta encontrarse con el caudal del río Guaviare y avanzar hacia el oriente con destino a Venezuela y Brasil, a la selva amazónica específicamente. Por el norte, buena parte del departamento está limitado también por el río Meta, que también nace en la cordillera oriental, y por otros ríos que van irrigando el departamento. Entonces, quiere decir que el río Ariari es una buena parte del tramo navegable. Entra por el río Guaviare o sale al río Guaviare, como se quiera mirar. Pasa lo mismo que con el Guayabero, que tiene más o menos la misma inclinación. Y el municipio de Puerto Lleras, pues no tiene zona cordillerana, pero está muy cerca a dos formaciones muy importantes, que son la zona de la Macarena, que no está muy distante de allí, no es muy distante, y facilita el movimiento de guerrillas y repliegue hacia la Macarena y la cordillera oriental. Por eso el Mono Jojoy desde siempre escogió esta zona de la Macarena y de la cordillera oriental, porque es la forma que tenía de moverse desde Cabrera, Cundinamarca, San Juan de Sumapaz, el distrito especial, la zona rural, hacia la cordillera oriental y toda su vida
este fue su emporio y desde aquí proyectó las guerrillas hacia Casanare, Guaviare, Meta, Vichada, Guainía, Baupés, Caquetá, un sitio supremamente estratégico para las FARC y sobre todo estratégico para la geografía de Colombia, como lo vemos en el mapa. Tiene un río muy importante, como lo hemos mencionado, el Ariari, que tiene unos puentes, o ha tenido un puente muy importante. El primero fue destruido por las FARC y este puente pues ya fue una reconstrucción más moderna, el que vemos en la parte superior izquierda, hecho durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí vemos una toma aérea de Puerto Lleras, como todo nuestra geografía, todavía muy incipiente el desarrollo, con algunas casas más grandes, algunas edificaciones grandes, pero las calles destapadas, construidos en un ordenamiento territorial lógico, sino más o menos como se fue desarrollando el pueblo. Aquí tenemos una de las lagunas que queda en la zona rural del municipio, que nos indica la riqueza de ese llano en recursos hídricos y la facilidad que hay para el cultivo de arroz, de plátano, de yuca y sobre todo el desarrollo de la ganadería extensiva en la zona del llano. Es una zona muy plana que tiene bastantes cursos de agua y que inclusive llueve muchísimo, pero que la gente de allá vive como el argumento del llanero, sobre su caballo o sobre el caballo él y sobre él su sombrero únicamente. Y así vive esta gente en un escenario de una belleza natural impresionante y con unos recursos hídricos importantes, pero no atados a un desarrollo agroindustrial que facilite una integración nacional. Grandes rasgos, eso es Puerto Lleras, mi coronel. Gracias, mi coronel. Nos hace usted una descripción geográfica, política y social muy interesante sobre este gigantesco departamento, porque es mucho más grande que muchos departamentos del interior, de la zona andina, y además muy rico. Y ahí se puede ver ese gigantesco horizonte tan lejano y amplio que tiene los llanos y sus pastos para cuidar sus ganados y tanta riqueza hídrica. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes de la sangrienta incursión de las FARC contra los habitantes de Puerto Lleras en 1999? Episodios dantescos dentro de los muchos crímenes de este grupo terrorista contra los habitantes de ese municipio. Bueno, mi coronel, antecedentes, como siempre en todos estos casos hay muchísimos, pero tratemos como de concitarlos y puntualizarlos. Infortunadamente, por ser un puerto fluvial sobre el río Ariari y tener esa riqueza que usted mismo la complementó ahora que la definíamos, la violencia tripartidista que inició más o menos en el 46, 47, 50, en distintas partes del país y que se extendió de manera tripartidista hasta más o menos 1966, tuvo mucha incidencia ya porque hacia Puerto Lleras y los municipios aledaños se replegaron guerrillas liberales que terminaron unidas con los comunistas que ya estaban abriendo zona, precisamente porque bajaban del páramo de Sumapaz y bajaban de la cordillera oriental, lo llamaban los paramunos, los montañeros, y eran los que se movían por esa región, la colonizaron entre otras cosas, por medio de la violencia, colocaron sus colonos amigos de, y las guerrillas liberales que estaban más al nororiente del Meta, allá por el lado de Arauca y de Casanare, de Guadalupe de Salcedo y de Dumar al Jure, cuando fueron golpeados o los que se desmovilizaron y no estaban de acuerdo con los otros, entraron en conflicto. Entonces los que querían seguir en la guerra prefirieron moverse más hacia el sur, hacia Puerto Lleras y otros municipios del Meta, Puerto Rico. Entonces en esta zona se desarrolló una nueva fenomenología de violencia, ya no tripartidista, sino unipartidista, impuesta por el comunismo. Pero es una forma que se va articulando, es una forma de guerrilla y de violencia que va adquiriendo unos perfiles muy definidos
en la medida que va desapareciendo la ideología liberal porque es cooptada por la ideología comunista y terminan todos siendo miembros de las guerrillas de las FARC. Bueno, y a partir de esa fecha, más o menos mitad del 65, 66, que es cuando el ejército también entra a las zonas del Guayabero y el Ariari, todo el Ariari, no solamente Puerto Lleras, sino todo lo que es la zona del Ariari, el ejército entra allá y la fuerza pública ya tiene combates y también las FARC cometen varios crímenes, asaltos a municipios, asesinan inspectores de policía, llegan con listas en mano y hacen limpieza varias veces en varias veredas. Eso fue muy común. Entonces esa violencia fue creciendo y cuando ya aparece el narcotráfico después, con mayor razón se complica la situación. Pero ya más cercano al día, a los hechos, fueron muchas las acciones terroristas. Por eso usted en el preámbulo hacía la aclaración que en el 98, el 99 hubo dos tomas, dos asaltos guerrilleros a ese municipio. Queremos un poquitico separarlos aquí, pero concentrarnos más en el del 99. Entonces, si en el 98, en marzo, para despedir a Samper, hicieron un asalto y mataron a unas personas y a un agente de policía, en el 99 se esperaría que sería más fuerte, como efectivamente lo fue. Pero infortunadamente, como lo hemos mencionado en estos días, en otros municipios, ya el rumor permanente de ataque es, donde hay guerrilla, es como si fuera que la gente se acostumbró a convivir desafortunadamente con esa circunstancia de que en cualquier momento entra la guerrilla a hacer una toma, así de fácil. Y ya la gente se vive con ese karma, con ese drama, con esa tragedia y, y como que el país se acostumbró también a eso y las FARC se acostumbraron a que los miren así y luego darle la vuelta al asunto de que ellos no fueron o que se hicieron y que qué pena, pero que aquí estamos, pero que los culpables son otros, pero que fue que y que fue que. Como se puede evidenciar, la zona es muy apta para el cultivo de coca, por lo que es plana, por lo que tiene buena humedad, por lo que es muy amplia, porque tiene muchos cursos de agua por los cuales se pueden entrar en lanchas, en canoas, en chalupas, porque es una zona donde se pueden construir pistas clandestinas y de construir también muy rápido, porque es una zona donde ha habido violencia. Entonces el narcotráfico tomó fuerza muy grande. Y resulta que en la medida que las FARC fueron fortaleciéndose con el narcotráfico, las Autodefensas Unidas de Colombia también lo hicieron, los mal llamados paramilitares. Y el señor Castaño, que dirigía ese grupo de criminales desde el Urabá antioqueño y desde distintas regiones del noroccidente de Colombia, tomó contacto con los narcos de El Meta y les instruyó para coordinar la aparición de grupos de justicia privada allá también. Y entonces ya se volvió una pugna tenaz entre las FARC y las AUC, incluida la masacre de Mapiripán, que hoy casualmente destapan que el colectivo de abogados que denunció al general Uzcategui lo que había hecho era promover un poco de testimonios falsos, pero ahí no les pasa nada a esos abogados y la Comisión de la Verdad tampoco dice nada y todo el mundo callado como si no fuera grave. Pero lo cierto es que en esa época, entre las autodefensas y, y las FARC, ya había una pugna tenaz y eran muertos de lado y lado y como siempre, muchos de los nuevos miembros de las autodefensas eran antiguos miembros de las FARC que conocían quién era el que auxiliaba o quién era el miembro clandestino de las FARC y las limpiezas fueron bastante sangrientas y los choques bastante marcados en toda la región del centro y el oriente del Meta y Puerto Lleras no fue la excepción. El Partido Comunista Clandestino, el Movimiento Bolivariano Clandestino y las milicias bolivarianas son tres organizaciones clandestinas que las FARC estructuraron allá. En mi libro La Selva Roja hay una larga descripción de cómo se organizaban allá y cómo hasta tenían contactos con miembros de la Cruz Roja Internacional que eran más cómplices de las FARC que mediadores internacionales. Iban a los campamentos, comían allá, dormían allá, convivían con los bandidos de acuerdo con el testimonio de Maricela Narváez, una joven que fue violada por Pablo Catatumbo en contubernio con la propia mujer de Catatumbo
y cuenta todo lo que se vivía en ese sector y cómo Martín Sombra y Martín Villa eran los que ordenaban esos asesinatos de campesinos y hasta lanzar explosivos a las casas de quienes consideraban sus adversarios en esta zona del Ariari. Es otra de las realidades de ese conflicto que intencionalmente se ocultan y nadie las cuenta, pero que afortunadamente, por ejemplo, apareció esta joven, Marisela Narváez, y contó su testimonio en la 7ª Brigada, y ahí quedaron los documentos para la historia y para que no se olvide quién es quién y cuál es el daño que le han hecho al país. Los diálogos del Caguán, ya lo hemos explicado reiterativamente, solo sirvieron para darle más agresividad a las FARC. Estaban aprovechando la debilidad de carácter y la debilidad estructural del señor Andrés Pastrana Arango, y durante esos días lanzaron muchos ataques. Y este que vamos a ver hoy fue un ataque simultáneo contra varios municipios del Meta, pero así como las FARC se habían perfeccionado en su accionar de atacar varios puntos a la vez, pues las fuerzas militares también aprendieron a racionalizar los recursos y a mirar dónde se golpeaba. Y en síntesis, en este golpe, como lo vamos a ver hoy, sí causaron daños, pero les salió, como se dice coloquialmente, el tiro por la culata. Entonces vemos que como el antecedente principal, lo mencionaba mi coronel González al inicio, es que el 25 de marzo de 1998, las FARC atacaron el municipio de Puerto Lleras Meta a la población civil y duraron 10 horas disparando contra el cuartel, destruyendo y haciendo todos los daños posibles. En ese ataque criminal murieron una mujer que era la esposa de un agente de policía con un bebé recién nacido y 3 agentes de policía. Destruyeron como siempre la caja agraria, la estación de servicio, la planta eléctrica que le brindaba energía a la población, las viviendas de los alrededores, amedrentaron a todos, o sea, la mecánica que ya conocemos. Y fuera de eso, dijeron que era que estaban haciendo eso, esa actividad criminal, porque se trataba de la despedida del desgobierno del señor Samper, que estaba bastante desprestigiado, y anunciándole a quien fuera que se presumía que iba a ser Andrés Pastrana, que todavía no había comenzado firme la campaña presidencial, pero que estaban anunciándole al país que eso estaba sucediendo. Recordemos que 20 días antes de este crimen ocurrió el famoso golpe en el billar, en el cual fueron asesinados varios militares y secuestrada una gran cantidad de personas y golpeado significativamente un batallón de contraguerrillas. Entonces esto nos indica que es una sumatoria de hechos que se van cuajando y que el Mono Jojoy y Joaquín Gómez, que eran los que manejaban las dos estructuras más violentas de las FARC, el bloque oriental y el bloque sur, estaban convencidos que tenían al país doblegado y por medio de estas acciones causaban todo ese impacto mediático y ese terror dentro de la población civil. Esos serían los antecedentes, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles son los datos más significativos de la incursión terrorista de las FARC contra el municipio de Puerto Lleras el 25 de marzo de 1998? Bueno, mi coronel, entonces reiteramos porque es interesante aclarar esto. Este golpe ocurre 20 días después del asalto a las Delicias. Muchos de los bandidos que participaron en las Delicias vinieron, caminaron esos 20 días, 23 días, y se fueron con la siguiente misión porque el Mono Jojoy los atosigaba. Otros eran los milicianos que estaban allí en la región y que estaban haciendo todo el trabajo de inteligencia y fueron los que, por ejemplo, activaron el carro bomba que está ahí, como el que está ilustrando en la foto. Y otros fueron los que hicieron todo el acopio logístico para tener los cilindros listos. O sea, es como una economía de guerra, como llaman ellos. No es que los que venían del Caguán venían cargados de cilindros y todo, sino que ellos llegan y ya encuentran el acopio del material para atacar este municipio. Y entonces eso lo hacen en marzo del 98, repito, para hacerle, entre comillas, la despedida a Samper y advertirle al nuevo gobierno o que negocia con ellos y si no siguen destruyendo el país.
Eso es más o menos el resumen muy específico de lo que ocurrió ese día, porque ya los datos los habíamos visto de que murieron la esposa del policía, el niño, etcétera. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué al mencionar el ataque terrorista del 10 de julio de 1999 contra los habitantes de Puerto Lleras por parte de las FARC, el diario El Tiempo informó que en 48 horas murieron 202 terroristas? Bueno, mi coronel, aquí vemos nuevamente que el periódico El Tiempo fue muy claro y estos son documentos que es lo que pegan en la historia. En el 98, ¿qué es lo que pasó? Los niños heridos, están los nombres de las personas heridas. La señora Julia Janet Correa, esposa de la gente que fue asesinada ahí en medio del ataque de los terroristas, los nombres de los niños que quedaron heridos y eh, la, el, el horario en que lo hicieron, el 25 de marzo, entre las 8 de la mañana y 5 de la tarde estuvieron destruyendo el pueblo. Y solamente hasta cuando pudo entrar la Fuerza Aérea y la tropa del ejército a reforzar el caserío, a proteger el caserío, porque era la época en que atacaban simultáneamente, que como ya lo aclaramos al principio, en esta toma fue, le fue entre comillas bien a las FARC porque llegaron muy poderosos y todo lo tenían listo, pero después las fuerzas militares replantearon. Bueno, entonces ahora sí respecto a la pregunta que dice mi coronel, ¿por qué el periódico El Tiempo menciona que fueron muertos 202 guerrilleros en 48 horas? Pues porque fueron muertos, porque la Fuerza Aérea les propinó unos golpes impactantes que fueron, palabras más, palabras menos, un primer paso a ir rompiendo el espinazo a la estructura de la columna o del bloque oriental de las FARC y a cambiar esa dinámica de la guerra que ellos habían impuesto. Y es que ese día atacaron en 22 puntos del país, pero ya la Fuerza Aérea había mejorado también su capacidad y el ejército tenía ya también más tropas que las que tenían antes y tenía una organización o unas coordinaciones diferentes. Entonces, aquí hubo 22 ataques en distintos puntos, pero se establecieron prioridades y una de las prioridades fue Puerto Rico Meta, donde cayeron 35 bandidos. Y en el otro alcanzó a llegar la información de que iban a asaltar a Hato Corozal en el Casanare y la Fuerza Aérea fue y en un solo golpe eliminó 38 bandidos en dos camiones que se movían. Y lo mismo después de que asaltaron por segunda vez, este es el segundo asalto que hacen contra Puerto Lleras, ya estamos hablando del asalto del 99, también cuando se estaban replegando, les localizaron en la carretera un camión con 35 bandidos y todos pasaron a, a la lista de Satanás y de tiro fijo. Entonces, fue una jornada muy luctuosa para el país porque murió mucha gente, pero también fue un golpe durísimo para las FARC, que en un año, después de la toma del asalto a la base del Villar, consideraban que ya iban ganando la guerra, pero como lo hemos venido viendo en distintos episodios, al atar uno con otro, esa sumatoria de golpes lo fueron aflojando de manera progresiva. Y se sumó también el golpe de este cabecilla de Miller Perdomo y de otros que cayeron en otras regiones. Entonces fueron 202 guerrilleros muertos. Claro, mataron policías y también hicieron daños y destruyeron poblados, pero en cantidad de personas y en calidad de combatientes perdieron mucho las FARC. Por eso el periódico lo tituló así. Además, porque no fueron, como se decía en otros casos, que al parecer se lo llevaron y que fue que los campesinos contaron que llevaban no sé cuántos muertos. No, aquí sí fue que quedaron en el piso y los pudieron contar uno por uno y fueron 202 en distintas regiones del país, sobre todo en los llanos, en Arauca, en Casanare, Meta, en varios municipios. Todos murieron y todos fueron sepultados. Mi coronel, ¿podría presentar a nuestra audiencia el relato de Claudia Patricia Vélez, esposa del teniente de la policía William Delgadillo, quien resistió al lado del oficial la demencial arremetida terrorista de las FARC contra Puerto Lleras en julio del 99?
Bueno, mi coronel, aquí vemos la foto de la señora, las dos fotos. A la derecha, cuando el presidente Andrés Pastrana la condecoró en medio de todos los policías y le puso una medalla y la está felicitando ahí. Y a la izquierda vemos el testimonio de la señora. Ella era la esposa del teniente y ahí la vemos con su arnés y con su eh, fortaleza moral, porque ella estaba en la casa con su esposo y cuando comenzó el ataque, pues no le quedó otro remedio que tomar un arma y atrincherarse en el cuartel. Y ella misma relata por allá en varias de las versiones que ha dado en los medios de comunicación y la reconstrucción, que ella está segura que eliminó más de un bandido en el enfrentamiento. Ella afortunadamente, por ser la esposa de un policía y estar en una situación tan difícil en una zona que era producto no solo de la toma anterior, es que a cada rato las FARC asesinaban, secuestraban. Ya hayamos mencionado el testimonio de Marisela Narváez, que cuenta que Martín Sombra y Martín Villa ordenaban pistolear gente, secuestrar, robar, reclutar, amedrentar, colocar bombas, lanzarle granadas al cuartel de policía, pistolear policías que iban por la calle. Es decir, lo que se vivía allá era una zona, era una zozobra tenaz. Y esta mujer muy valiente se había ido a vivir con su esposo allá y cuando se desató la toma, pues no le quedó nada más otro remedio que armarse, atrincherarse y combatir como un policía más. Y con qué coraje y con qué eh, eh, grandeza luchó. Y cuando dio su testimonio, ella misma contó que en el ataque murieron dos policías, la señora de uno de los agentes y el bebé de uno de ellos, y 8 agentes resultaron heridos. Y la estación no tenía muchos agentes, o sea que ella terminó entre los ilesos combatiendo y al principio con una pistola y luego con los fusiles de los heridos y con la munición y ayudaba a cargar y a repartir munición dentro de la trinchera. Ese día esa señora mostró el valor de la mujer colombiana y por eso el presidente Pastrana la condecoró y hoy en día es considerada en los anales de la Policía Nacional como una heroína. Eso es lo que podríamos destacar de ella, pero claro, habría que localizarla. Ya le dijimos al coronel Caicedo, que es de la policía, que nos la localice para traerla y hacerle un programa exclusivo para ella. Gracias, mi coronel. 5 días después del demencial ataque terrorista de las FARC, el mandatario Andrés Pastrana estuvo en la zona. ¿Qué dijo Pastrana a la nube de periodistas que lo acompañaban permanentemente en aras de aclimatar una falsa pero imposible imagen favorable a su ansiado premio Nobel de Paz? Pues mi coronel, el señor Pastrana llegó el 15, los hechos ocurrieron 10, 11 y 12, porque fueron 3 días de combates y eso no fue de un momentico para otro, de julio del 99. Y el 15 se apareció Pastrana ya, iba acompañado del jefe de Estado Mayor Conjunto, del comandante del ejército y de la brigada y la división, con tropas, y se paseó por el pueblo, fue y visitó, prometió el cielo y la tierra, y cuando lo entrevistaron los periodistas, pues lógicamente le preguntaron si iba a seguir con la farsa esa del Caguán, porque eso no tenía razón de ser, y se salió con su mismo cuento de siempre, que el gobierno estaba cumpliendo, que lo que era que nombrar una comisión de verificación, que las FARC eran las que estaban fallando. Entonces los periodistas trataban de encasillarlo, bueno, pues si las FARC están fallando, ¿qué necesidad hay de estar allá negociando con ellos en el Caguán y con todo ese show que tienen? Y Pastrana se volvió a salir con el cuento que ahí donde él estaba se estaba cumpliendo la Constitución y las leyes y aprovechó la circunstancia de que las fuerzas militares eliminaron a estos 202 terroristas en esta región, no solo ahí en Puerto Lleras, sino en toda la región, y entonces dio la vuelta diciendo que mire que los tenemos rodeados, que es que no son capaces, que tienen es que negociar, cuando la realidad era otra. Él no tenía por qué negociar, sino que ese ataque, mejor dicho, la respuesta lógica hubiera sido a las FARC atacaron a Puerto Lleras y Puerto Rico, entonces no atacar a la guerrilla que atacó eso, sino ir a atacar allá en el Caguán donde estaban reunidos los cabecillas. Eso sí hubiera sido una respuesta, pero le dio la vuelta y luego ya se puso a hablar de que él tenía contactos en el BID, en el Fondo Monetario Internacional, en las Naciones Unidas, aquí y allá, y que iba a traer el moro y el moro y que les iba a construir, y de aquello, nada. Pero pues es lo como se ha manejado la política de este país.
porque, repetimos, él estaba buscando era un premio Nobel de Paz y pasar a la historia, como luego pasó Santos, como el señor que se sentó a negociar con las FARC y le cambió la dinámica al país. Eso más o menos fue lo que ocurrió el 15, el 5 días después, y viajó a todos los municipios. Estuvo en Puerto Llera, estuvo en Puerto Rico, caminó por la calle, fue y visitó a los heridos y igual que vimos con el que hizo en el Tolima, fue y repartió regalitos y les decía, ¿qué hubo? ¿Está bien? No sé qué, siga, hay que mejorarse, ¿no? Y seguía hablando con la gente, caminando muy rápido por entre las calles empolvadas y dándose la presencia de que era el presidente y estaba con los colombianos. O sea, demagogia pura. Mi coronel, mientras un grupo de los terroristas negociaba con los delegados de Santos en Cuba, las FARC siguieron cometiendo acciones terroristas en Puerto Lleras. ¿Cuál es la razón para que esas acciones criminales persistieran en contra de este martirizado municipio? Pues, mi coronel, la razón es porque las FARC tenían en su mira someter al gobierno nacional, liberar una zona y crear la República de Caquetania y avanzar hacia la capital de la República desde los llanos y desde la cordillera para anillar la capital. Entonces aquí vemos en este recorte de prensa del diario El Colombiano muy claro que dice un titular muy diciente: Puerto Lleras en ruinas y en poder de las FARC. Y el titular no, y luego ya al leer el texto dice que estos bandidos argumentan que como el señor Pastrana fue allá, estuvo allá, les prometió el cielo y la tierra y se fue y retiró el ejército de ahí porque por la cantidad de operaciones que habían, pues los bandidos regresaron y andaban así como los vemos en la foto, caminando por el pueblo, diciéndole a los campesinos y a los pobladores, no, es que nosotros vinimos para protegerlos de que no vaya a ocurrir lo que ocurrió en Mapiripán y que no vengan los paramilitares a matar a nadie aquí. Entonces nosotros somos la autoridad. Eso pues ya lo hemos visto que fue reiterado en varios municipios donde se retiró la policía y donde el ejército no podía estar presente todo el tiempo y los bandidos llegaban y se instalaban en el pueblo, ponían multas, ponían controles, instalaban retenes, requisaban, reclutaban, amedrentaban, ponían controles a los ingresos de los víveres, de los electrodomésticos, de los repuestos, eh, sancionaban a los borrachos, ponían a la gente a barrer las calles, mejor dicho, montaban una autoridad paralela y eso ocurrió por lo que le digo, por la debilidad de carácter del señor Pastrana. Mi coronel, en el 2015, 16 años después, un juez dictó una condena judicial contra la nación, declarándola culpable de la incursión terrorista de las FARC contra los habitantes de Puerto Lleras. La pregunta que siempre surge es, ¿por qué los tribunales no condenan a pagar a las FARC y a sus cabecillas, quienes son los verdaderos ejecutores de tales genocidios? Pero sí se inculpa al Estado de los crímenes y daños materiales causados a estos mismos sacrificados compatriotas, convirtiéndolos de esta forma en doble víctimas, como si fuesen las mismas víctimas los responsables de los crímenes. Pues, mi coronel, la descripción que usted hace en la pregunta es la que se aplica en esta sentencia 0395 del 2015. Resulta que aquí terminan siendo condenados la Fuerza Aérea, el Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército por lo que ocurrió esos días y a varias personas les pagan de a 175 millones de pesos, son varias, y pues no vamos a leer toda la sentencia porque es larga, pero finalmente lo que se deduce de allá es que fue la responsabilidad del Estado no haber evitado la toma que pasó, que de todas maneras le iban a hacer, y acumulan un caso con el otro, con el de Puerto Rico y otros municipios, y finalmente, para no darle vuelta al asunto, como usted mismo lo describe, terminó siendo el Estado el que pagó. Y los bandidos de las FARC, que ya para la época estaban prácticamente cerrando eh, conversaciones con Santos en Cuba, estamos hablando de abril del 2015, y ellos cierran en el 16, salen indemnes, nadie los responsabiliza de nada, y luego recordamos que se burlaron de los colombianos cuando les dijeron que entregaran lo que tenían, y entregaron resmas de papel incompletas y unas escobas, unos traperos, lapiceros en uso y
y nunca se supo qué armas entregaron. No entregaron nunca a los jóvenes, nunca entregaron las cuentas que tenían en el exterior. O sea, la burla total para el país, y aquí la justicia muy estricta y muy castigadora con el Estado mismo y con sus instituciones, porque ahora faltó decir allí en esa sentencia, pues de poquito faltó decir que era la Fuerza Aérea la que había dañado el pueblo y no han sido los bandidos. De resto, es una eh, eh, facilitación de liberar de culpas a los bandidos. Mi coronel, al final de cada episodio de la memoria histórica, usted nos hace un balance puntual de las conclusiones sobre los hechos del conflicto, los mismos que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio geopolítico, social y humano de la violencia en Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas nos hace hoy respecto a los daños criminales de las FARC contra los habitantes de Puerto Lleras en los finales del siglo XX? Bueno, antes de verlo esto, quisiera mencionar dos casos aquí porque son interesantes. En 2012, perdón, en una operación que hizo el ejército aquí en límites de Tolima y Cundinamarca por el lado de Icononso, capturaron a un tipo con un computador, con una pistola, con munición y con plata y con elementos de las FARC. Entonces el sujeto confesó que él era de las FARC, claro, y era segundo o tercer cabecilla de esa cuadrilla, de la 25. Entonces ya cuando hicieron la cotejación de datos y antecedentes, resultó que había sido uno de los que había participado en la emboscada del Villar, donde asesinaron un montón de soldados, que ya la vimos aquí, y luego ya como premio a esa acción que hizo en el Villar, fue uno de los que dirigió el asalto, los dos asaltos, el de el 98 y el del 99 en Puerto Lleras. Y luego lo trasladaron a las cuadrillas de Cundinamarca, a la cuadrilla 25 exactamente, que está en límites del Tolima y Cundinamarca, como segundo cabecilla de esa cuadrilla. Entonces, cuando lo capturaron, pues, además de lo que llevaba en el computador, su testimonio fue valiosísimo y la información que dio para nuevas operaciones. Pero curiosamente, 2 o 3 años después se hizo el pacto en Cuba y el delincuente terminó estando libre y hoy en día debe ser uno de los escoltas de los cabecillas que están en el Congreso. Y luego vemos que en el 2014, en pleno diálogo también con Santos, volvieron a aplicar la misma metodología que contra Pastrana. Y aquí vemos que le hicieron unos daños tenaces a la infraestructura de la vía entre Puerto Lleras y Villavicencio. Y esto tampoco lo menciona para nada el señor de Rux. Es cómo es posible que estos bandidos negociando la paz hicieran tantos daños y no respondan por nada. ¿Cómo es posible que el que participó en la masacre del Villar y en 2 tomas o 2 ataques guerrilleros contra la población civil de Puerto Lleras haya sido dejado libre porque las FARC impusieron que si no, no negociaban nada, si no sacaban a todos los terroristas de la cárcel? O que lo mismo, que mientras se negociaba colocaban era bombas y hacían tanto destrucción como la que vemos en esta foto, y tampoco eso aparezca en el informe del señor de Ruc, así, sino por allá relacionado en un documento anexo que pocas personas lo miran, en el cual se relaciona el hecho simplemente voladura con explosivos en la vía a Puerto Lleras. Eso no significa mayor cosa cuando aquí las fotos nos muestran la dimensión y lo dantesco del drama y el daño que causaron. Entonces, ya entrando a la pregunta suya de las reflexiones, vemos que esto ocurrió porque hubo un crecimiento cualitativo y cuantitativo de las FARC en el Meta, orientado a avanzar hacia la toma del poder. Porque el plan estratégico en la parte del Meta y alrededores tenía unos objetivos muy bien definidos, que era la retaguardia estratégica financiera con el narcotráfico, y militar con la preparación de cuadros y de guerrillas para reenviarlos a diferentes zonas, en particular anillar a Bogotá por los 4 puntos cardinales. Entonces el plan estratégico del Meta perfectamente articulado con Bogotá, y por eso lo manejaba un solo bloque, que era el bloque oriental,
que era el que más gente tenía y el que más espacio geográfico ocupaba en el mapa colombiano. De igual manera, siempre se ha dicho que toda la Amazonía y la Orinoquía colombiana son el futuro de Colombia o son la Colombia del futuro. Y aquí nos queda perfectamente claro que todos esos municipios son víctimas, son blancos, son objetivo de crímenes permanentes y persistentes de manera calculada para asediar esa Colombia del futuro. Tenemos también para resaltar el heroísmo de la policía y la resiliencia civil, pero en particular el caso de la señora Claudia Patricia Vélez, que se ganó esa medalla como una combatiente más, siendo una civil, pero completamente convencida de defender a su patria, de defender a su policía y de acompañar a su esposo hasta las últimas consecuencias. Y ese día fue la persona que más ímpetu le dio a los agentes para resistir y evitar que hubieran tomado el cuartel de policía y evitar que los bandidos se hubieran salido con la suya. Y luego la Fuerza Aérea hizo segunda parte del trabajo cuando les eliminó 35 en un camión. Eso fue un golpe fundamental. Y desde luego la población civil de ese municipio soportar tanta insidia y tanto terror por parte de los bandidos y seguir viviendo allá y seguir trabajando, de gente que merece realmente un reconocimiento. Las consecuencias de la laxitud de Andrés Pastrana las hemos reiterado todos estos días, pero no sobra volverlas a decir. Fue un presidente falto de carácter, falto de liderazgo, oportunista y politiquero que andaba pensando en sus premios Nobel, en su figuración internacional y en viajar por todo el país para que lo vieran como el omnipresente, pero frente a las FARC fue completamente laxo y débil. La importancia estratégica del departamento del Meta es de resaltar siempre, como la describimos en el inicio, y que mi coronel González la complementó con una definición exacta. Luego tenemos que esa presión que hubo en los diálogos del Caguán no funcionó, se rompieron esos diálogos. En el 98 hicieron el asalto para presionar que se hicieran esos diálogos y en el 99 cometieron el segundo asalto para presionar que se mantuvieran, o si no, ellos determinaban de destruir el país y que les desocuparan todas las zonas para tener el control del territorio nacional, que era lo que querían, y en especial esta zona, que sería la Caquetania, desde donde lanzarían la ofensiva hacia Bogotá. Y finalmente, estos fueron retos para el Plan Colombia. No es un secreto que el Plan Colombia nos lo impuso Estados Unidos. No fue como dice el señor Pastrana, que él lo concitó. Eso no es así. Fue Estados Unidos el que le puso ese plan a Colombia. De lo contrario, las FARC hubieran tomado el poder. Entonces, a grandes rasgos, estas son algunas de las reflexiones, mi coronel, pero sabemos que usted siempre tiene más complemento con esto, porque es una situación de la cual siempre hay cosas que analizar y no todas se pueden incluir en un solo contexto. Gracias, mi coronel. Volvamos a recordar que fue lamentable que los terroristas hubiesen destruido un recurso tan valioso como lo era el puente sobre el río Ariari, que es un río que es un gran obstáculo para la comunicación entre la Colombia del Sur y la Colombia y la Centro Colombia. El pueblo del municipio de Puerto Lleras ha sido uno de los hostigados pueblos que por ningún motivo ha sido merecedor de tanto sufrimiento, causado en distintas épocas. La violencia partidista primero, después la violencia comunista insurgente y luego el terrorismo del narcotráfico con su paramilitarismo. Pugnas que han atrasado el desarrollo, que es un crimen social que nunca puede perdonarse, pero no se han compensado defendiendo la inteligencia colectiva, perdón, no se han confesado defendiendo la inteligencia colectiva del pueblo colombiano. El amor a su esposo y la lealtad a la nación, la señora Claudia Patricia debió participar en los combates. Por ello, muy merecida es la mención de ser tenida como heroína de la nación.
Es una infamia que el mismo pueblo agradecido sea quien tenga que reparar a las víctimas, y esto por sentencia de la justicia, que con sus decisiones se pone de parte más del terrorismo que el de la ley y el orden. Verdad es que en forma sistemática y muy evidentemente premeditadas, el señor Francisco de Ruz simplemente lo referencia con frases lacónicas. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, usted está puntualizando y concretando eso, sí, nos unimos nuevamente al homenaje de la Policía Nacional y de Colombia, la señora Claudia Patricia Vélez, una heroína, una mujer que demostró una vez más los valores de la mujer colombiana y la lealtad que se tiene por parte de la mujer colombiana con su compañero sentimental, pero además que nos salvó de que las FARC hubieran hecho otra de sus canalladas que hacían en esa época, de llevarse secuestrados a nuestros policías y rematar con tiros de gracia a los que quedaban vivos. Eso hay que reconocerlo, fue gracias al coraje de esta mujer y de los demás que se resistieron, ¿no? Pero ella es muy significativa allí. De igual manera, usted lo menciona, la importancia estratégica de este municipio y del departamento y el olvido intencional de un señor que recibió una millonada, que se asesoró de un montón de expertos para construir una memoria que sería la novena maravilla, pero además de un gobierno que está aplicando lo que dice ese informe sin tener en cuenta estas realidades, y mientras la verdad no sea completa, los conflictos y las confrontaciones estarán presentes. Pues llegamos al final del ejercicio, mi coronel. Vamos a despedir a nuestros oyentes con el mensaje institucional y los esperamos esta noche a las 6:30 para hacer el análisis estratégico de las condiciones que debe tener el estadista, y seguimos empeñados en construir más Colombia, y mañana retornamos a nuestro horario habitual de las 7:30 de la mañana. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.